Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo jugar a juegos como Fortnite o a otros juegos usando este pequeño controlador. Estos controladores, o también llamados botones L1, R1, pues al ponerlos en el teléfono quedan en la misma posición que los botones L1, R1 del mando de la Play. Como iba diciendo, estos botones lo que hacen es unir mediante un cable conductor nuestro dedo con la pantalla del teléfono. Los hay de dos tipos, con un microinterruptor o sin interruptor, y así, tocando directamente el cable, la pantalla captaría ese toque. Yo pienso que lo importante a la hora de comprar uno no es que tenga un interruptor o no tenga, sino que sea transparente, pues así estorba menos a la visión de la pantalla, y luego la experiencia de juego es igual con el modelo con interruptor o sin interruptor. Para configurarlo necesitamos que el juego nos permita modificar la ubicación de los botones en pantalla, y esto se consigue entrando en ajustes, y en Fortnite entramos en la opción de abajo y nos aparece una pantalla así como esta, donde podemos colocar por ejemplo el botón disparo arriba a la derecha. Podemos modificar el tamaño del botón, pero realmente no hace falta cambiarlo, y en el lado izquierdo ponemos el botón menú para crear estructuras. Si ponemos el controlador nos va a colocar el botón exactamente debajo, así que pulsamos en guardar y listo. Estas opciones las tiene también Player Battleground, y simplemente se trataría de colocar el botón que nos interese arriba y guardamos la configuración. Detalles a tener en cuenta antes de comenzar a jugar sería poner el controlador donde no esté el botón de Power, pues podemos apagar la pantalla sin querer en el transcurso del juego y no nos va a hacer mucha gracia. Si el teléfono es fino, tendremos que ajustar con la pestaña de detrás para que no se mueva, y cuando lo pongamos puede que el juego se vuelva loco moviéndose el personaje para un lado, o simplemente que no funcione el botón y que no nos haga caso. Para solucionar esto debemos apagar y encender la pantalla, y el juego debería funcionar perfectamente usando este pequeño controlador. Bueno, pues la conclusión que yo sacaría es que por lo que cuesta merece la pena este pequeño dispositivo, pues no es lo mismo jugar con 2 dedos que jugar con 4 dedos, que podremos hacer más cosas, más acciones a la vez, y que, como ya digo, por el precio que tiene merece muchísimo la pena. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero os haya servido. Si es así, pulsa like, nos vemos en un próximo vídeo.